con Netflix, el lío que hay por esta serie que se va a estrenar mañana. No sé cuándo vais a estar viendo justo este vídeo, pero estoy grabando justo un día antes de que se estrene la serie de ficción de la Guardia Urbana llamada Cuerpo en Llamas, pero también esa llamada desde la cárcel de Rosa Peral, que Rosa Peral parece que quería demandar a Netflix, quería que no se emitiera, que se paralizara Cuerpo en Llamas, la serie protagonizada por Úrsula Corberó. Pero al parecer hace unos días la jueza rechaza la petición de Rosa Peral de parar el estreno de la serie sobre el crimen de la Guardia Urbana. Sabíamos que Peral había solicitado la paralización de esa serie llamada El Cuerpo en Llamas porque supuestamente podría vulnerar su derecho al honor, pero la magistrada del Juzgado 6 de Vilanova y la Geltrú de Barcelona desestimó la petición para paralizar el estreno de la serie El Cuerpo en Llamas de Netflix sobre el crimen de la Guardia Urbana que realizó Rosa Peral, la mujer condenada ya a 25 años de prisión por ese crimen, por el crimen de Pedro Rodríguez, que era su pareja. Y en ese auto, consultado por varios medios, se explicaba que Peral intentó paralizar el estreno de esa serie, prevista para justamente el 8 de septiembre, que sería mañana en este caso, porque podría vulnerar su derecho al honor, como habíamos visto en el anterior vídeo. Y ese caso pasó al juzgado de primera instancia del 54 de Barcelona. Pero ese juzgado barcelonés inadmitió, por falta de competencia, la petición de Peral y el juzgado 6 de Vilanova se hizo cargo del caso al ser donde se encontraba antes de su ingreso en prisión. Y la magistrada consideró que la solicitud debería ser inadmitida, ya que, bien la medida solicitada revestía indudablemente el carácter de urgente, la petición no respetaba los presupuestos formales establecidos en el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento y Civil. Y además la magistrada añadió que Peral podía impugnar esa decisión con un recurso de apelación entre la Audiencia Provincial de Barcelona en un plazo de 20 días. Después de esta noticia de que la jueza rechazara la petición de Rosa Peral, salía la abogada de Rosa llamada Nuria González y decía que criticaba en una intervención de radio, criticaba ese rechazo a esa petición de Rosa Peral y además decía que se estaban riendo en su cara. Aseguró la letrada en una entrevista para Catalunya Radio en la que criticó que la magistrada rechazara tutelar el derecho a la intimidad de Peral y sus hijas porque ella no puso un dinero que no podía tener porque hacía 3 años que no trabajaba. Y por todo ello dijo que no descartaba emprender nuevas acciones legales. Y asimismo dijo que en un primer momento solo pidieron poder ver la producción, pero advirtió de que la plataforma las amenazó con interponer una contrademanda millonaria si se interfería en el estreno de la misma. Además defendió que la Guardia Urbana no tenía capacidad económica para hacer frente a la fianza previa a la cual hacía referencia la interlocutoria, esa abogada, y recordaba que hacía 3 años que había sido arrestada y que había dejado de percibir su sueldo, que solo cobraba 120 euros mensuales por trabajar en la consigna de la prisión. Y a su vez, esta abogada aclaraba que Peral no había cobrado ni un euro por los libros que se habían escrito o ahora por esta serie, y también dijo que su cuenta corriente que se encontraba en negativo, ya que la sentencia que le impusieron la condenó a 25 años de prisión, pero también fijó una indemnización de 400.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Las tintas de Rosa Peral es el documental sobre el crimen de la Guardia Urbana con el punto de vista dominante de la principal condenada, Rosa Peral, pareja de la víctima Pedro Rodríguez. En el momento de los hechos, en el año 2019, su abogada y algunos periodistas que cubrieron el caso ponen en cuestión que la agente de policía sufriera un juicio mediático moralista por su vida sexual y sentimental, y sus conclusiones son contrastadas con las del fiscal y un abogado de la acusación particular que defendían su estrategia en el juicio celebrado en el año 2020. Esta película documental, que se estrena al mismo tiempo y en la misma plataforma que su versión ficcionada, la serie El Cuerpo en Llamas, aunque sin denuncia fallida en la implicada para intentar detener su emisión, es curioso también ver las dos seguidas, las vuelve de alguna manera complementarias, porque se acaban comentando la una a la otra.
La novedad parece ese testimonio inédito de Rosa Peral, una serie de videollamadas a los periodistas de Peral desde prisión, en las que ésta defiende su versión que ayudó a encubrir la muerte de su pareja por miedo a su examante y compañero de trabajo Albert López, que sería el autor material e intelectual de la misma y que fue víctima de un juicio mediático machista y reaccionario previo al legal que influyó en el jurado y provocó su condena según Rosa Peral. Lo más irónico de esto es que dentro del documental, el análisis sobre las diferencias entre ficción y realidad lo haga de nuevo el fiscal del caso, Félix Martín. Esto viene a decir que las personas tendemos a analizar los crímenes como relatos y les exigimos que tengan sentido, pero que eso legalmente no es siempre posible ni necesario. Lo que pasa es que no es lo que está haciendo él, que a partir de los indicios levantó como trama probable la que acabó sentenciando el tribunal, ni tampoco esa película que intenta subrayar que todo lo recogido en la condena fuese eso, un relato, pero no la verdad, o al menos la verdad de Peral. Muy buenas noches a todos, feliz viernes. Vamos con el análisis de Las cintas de Rosa Peral, este documental emitido por Netflix después de que saliera esa serie ficcionada también llamada Cuerpo en Llamas. Pero hoy vamos a hacer el análisis, me parece que va a ser en dos partes, ya que este documental de Rosa Peral desde la cárcel, también varios periodistas entremetidos un poco por el medio, creo que sale incluso un fiscal que estuvo en el caso, ¿no? En el juicio por el crimen de la Guardia Urbana. Vamos a hacer este análisis en dos partes. Hoy os subiré el primero con todo este análisis del día de antes, también la reconstrucción, me parece que voy a meter por aquí varias partes, un poco analizando todo lo que es este documental. Pues en el día de hoy vamos a hacer este primer análisis al documental de Netflix de Las cintas de Rosa Peral y también vamos a meter alguna cosa que quizás no estaba en este documental. Este documental empieza a modo Netflix con las noticias del caso, con la condena a Rosa Peral y Albert López por el crimen de Pedro Rodríguez. Se inició con el coche totalmente calcinado. Nosotros también metíamos por aquí en ese vídeo un poco de esos efectos, ¿no? del fuego, etcétera. Esa primera toma de contacto con el caso. Siempre recordamos como ese coche calcinado en ese pantano de Foix. Ya sin ni siquiera este documental, que ahora lo va a poner un poquito más mediático, porque Netflix todo lo que toca lo hace mediático y todo el mundo habla de ello, pero ya solo el juicio de este caso, del caso de la Guardia Urbana, creo que fue uno de los juicios y casos más mediáticos que hubo en España en los últimos años. Y yo creo que casi no hace falta hacer un documental y con rescatar ciertas partes de lo que es ese juicio, yo creo que podrían haber montado fácilmente lo que es este documental de Netflix, e incluso lo vemos en muchas ocasiones que tiran del juicio, tiran de los testimonios de los testigos, ¿no? Que le preguntan ciertas cosas, etcétera. Es increíble, la verdad, ese juicio, lo mediático que fue y lo inverosímil, ¿no? de este caso, todo lo que englobaba la figura, ¿no? de Rosa Peral. También habla el fiscal Félix Martín, es increíble, ¿no? El fiscal hablando por aquí, ¿no? En este documental de Netflix. No recuerdo ningún otro documental donde un fiscal que estuviera en este caso o en un caso en concreto saliera en un documental de Netflix. Y él decía al inicio que por el hecho de haber quemado el cuerpo de la víctima y hubiera borrado todos los vestigios de cómo fue su muerte, que eso le pudo ser más beneficioso a los victimarios. Incluso recordamos que me parece que fuera por una prótesis que lo habían identificado y también por la matrícula del coche pudieron saber quién era y que era Pedro Rodríguez esa víctima. También sale un testigo que le dijo al acusado del crimen de la Guardia Urbana cómo deshacerse del cuerpo. Y es que en el juicio esta persona comentó que le dijo a Albert López, otro de los condenados por el crimen de la Guardia Urbana, que metería el cuerpo dentro del maletero y le prendería fuego. Le comentó al pensar que la pregunta respondía a una conversación irónica. Esto salió en el juicio. El acusado, Albert, le preguntó a su compañero de patrulla cómo se desharía de un cuerpo. Y este, sorprendido por la pregunta, le respondió en tono irónico:
que cogería el cuerpo, lo pondría dentro de un coche, le prendería fuego y lo metería en una zona de difícil acceso para los bomberos hasta que prendiese lo máximo posible. Este testigo lo recordaba en el juicio por el crimen de la Guardia Urbana, en el que agregaba que si había un tipo de marcas en el cuerpo o algo por el estilo, lo importante era quemarlo y que quedara lejos de los bomberos para que quedara el coche calcinado y que se vieran las menores pistas posibles. Esta respuesta se cumplió días más tarde con su amigo Pedro Rodríguez, ya que su cuerpo apareció calcinado en el interior de un coche en una pista forestal flanqueada por el pantano de Foix. En realidad toda esta parte de este testigo y esa conversación que había tenido días antes con Albert, creo que no sale en este documental por lo que yo he visto hasta el momento, que he visto hasta la mitad más o menos de este primer episodio. Pero sigue el documental con la abogada de Rosa Peral, que también sale en este mismo, y aparece diciendo que se intenta construir una idea final para llegar al crimen y buscar unos indicios que en realidad son conjeturas y meras sospechas. También el fallo corrobora íntegramente las conclusiones a las que llegó el jurado popular, formado por 9 ciudadanos, de que Rosa Peral y Albert López trazaron un plan conjunto para acabar con la vida de Pedro Rodríguez, novio de la mujer, para volver a estar juntos. Esto también lo veremos próximamente, pero unos días antes, Albert López le regaló un anillo de compromiso a Rosa y preguntó a un compañero cómo se desharía de un cuerpo, a lo que le respondió que quemándolo en un coche, como finalmente sucedió. También compró un teléfono móvil de prepago que sirvió para dar la señal de que el plan criminal se ponía en marcha. Ese terminal solo registró 2 llamadas perdidas, la noche del crimen y después de que ambos quemaran el cuerpo en el pantano de Foix. Según se dice en Netflix, el caso dicen que hubo que mirar más allá y plantear elementos secundarios por falta de útiles del crimen y así llegar a una conclusión final. También a los 7 minutos de haber comenzado este documental, no había salido Rosa Peral hasta el momento, todavía han sido imágenes de archivo de programas, también periodistas, la abogada, etc. Pero sí que cuando ya viene Rosa Peral, ¿no? Desde la cárcel, esa llamada que veíamos en el anterior vídeo. Y esta empieza contando la vez que la detuvieron y la primera vez que ella durmió en los calabozos muy preocupada por sus hijas. También Maika Navarro, una de las periodistas que sale en este documental, a su misma vez como Carlos Quílez, periodista de Antena 3 en estos momentos, comenta que la crónica negra, Maika Navarro dice que la crónica negra española, que tiene muchos casos mediáticos e incluso nos vamos a Tailandia, ¿no? Y ahora tenemos este caso tan mediático de Daniel Sancho. En esta parte hablan un poco de la prensa, cómo llevó el caso la prensa con algunos programas que muestran, cómo trató el suceso y cómo trataron a Rosa Peral, hablando también de todas las relaciones. Nosotros en el vídeo que habíamos hecho marcábamos como hasta 5 relaciones a la vez, ese pentágono amoroso que se hablaba en los medios, ¿no? Y que nosotros comentábamos también en aquel vídeo que hicimos hace unos meses. Peral contaba desde la cárcel que se había hecho un juicio mediático antes de juzgarla y que le sorprendía que se pudieran decir todas esas cosas con total impunidad en televisión sobre ella. Parece que Peral viene manteniendo este discurso desde hace tiempo, desde hace unos años atrás. Por ejemplo, salían noticias de que Rosa Peral denunciaba que había sufrido un linchamiento mediático por su vida sex. Esto había salido desde hacía varios años, como la Guardia Urbana barcelonesa Rosa Peral, condenada por el crimen de su novio en mayo de 2017 junto a su examante Albert López, denunciaba que la habían declarado culpable por su vida sex a raíz de un linchamiento mediático y dijo que condicionó al veredicto. Esto salía en varias noticias hace unos años ya y parece que viene manteniendo ese mismo discurso en lo que es desde esa llamada desde la cárcel que pone por aquí Netflix y a la cual podemos acceder en el día 8 de septiembre, hoy de 2023. También la defensa de Peral aseveraba hace unos años ya que su condena se basaba en sospechas y conjeturas y que había reprobado que se había puesto en el punto de mira su vida íntima. Se decía que a la señora Peral se la había juzgado en muchísimas ocasiones por quien se había metido en la cama o con quien había mantenido relaciones íntimas más que por si había matado o no a Pedro Rodríguez.
Y de hecho la propia Peral lo recriminó durante su último turno de palabra en el juicio, algo poco habitual en las vistas de apelación. Esto decía toda esta parte, ¿no? Todo esto lo decía la defensa de Peral en el juicio. También decía que negaba que formaba parte de un plan para matar a Pedro Rodríguez y que culpaba a Albert de reclamar sobre la exposición de su vida privada. Pues según su defensa, ya en aquellos años, y que también sale por aquí en Netflix, decían que se había linchado a Rosa Peral en infinidad de programas sensacionalistas y que habían influenciado claramente en el resultado del veredicto final, que tachaban de ilógico, irracional y arbitrario, y al tiempo que alegaban vulneración de derechos fundamentales a lo largo del juicio, así como el derecho de defensa y presunción de inocencia. La letrada decía que no había sido un crimen sino un homicidio, que Albert mató a Pedro pero que no lo planificó. No estuvo premeditado con Rosa ni mucho menos, que hubo una pelea y que ahí lo mató. Sabemos que Rosa Peral comienza la relación con Rubén, su ex marido, en el año 2000 y en una discoteca. Ella cuenta que se conocieron, lo dice en el juicio, que él como que no le tenía mucho en cuenta y por lo que dice en el juicio de repente se iba a ir y después le dijo que se quedara y si podían empezar a quedar más veces. Esto fue en el año 2000, según Rosa Peral en el juicio. Después en el año 2013 se casan. Y unos años atrás, un par de años o tres atrás de ese año 2013 en el que se casan, Rosa Peral, con la relación que mantenía con Rubén, tienen 2 hijas y ella explica en el juicio que la relación con Rubén fue una relación muy tóxica, relaciones tóxicas que después veremos que también tendría con el mismo Albert López, condenado por el crimen de la Guardia Urbana. También varios años después empezó a desengancharse de Rubén, según ella cuenta, y como trabajaba con Albert al estar tantas horas al día, empezó con ese roce, el roce que llega al cariño, y de amigos pasamos a relaciones sentimentales y relaciones íntimas. Pero también llegó un momento en el que aparece Pedro en toda esta historia y aquí se forma un triángulo amoroso, ¿no? Dijo que empezó con Pedro a tener más afinidad, ¿no? Más afinidad con él y ya después más relación con él, relaciones íntimas, suponemos también. Y el fallecido, que también fue acusado, recordamos, también esto sale en lo que es este documental y en otros documentales que se han hecho sobre este caso, ese suceso, ¿no?, que pasó en agosto, donde el fallecido había sido acusado por un motorista que se había saltado un semáforo en la carretera La Rabasada de Barcelona. Y aunque la causa se acabó archivando porque este joven retiró la denuncia tras alcanzar un acuerdo extrajudicial, este suceso salió en varios medios y Pedro Rodríguez, que estaba de baja para recuperarse de una operación de la espalda en la que le implantaron una prótesis que al parecer fue clave para poder identificar el cuerpo de Pedro, quemado en ese pantano de Foix, como antes comentábamos. Y Pedro Rodríguez fue apartado de la Guardia Urbana por este incidente con el motorista, aunque al archivarse el caso se pudo reincorporar. En Netflix se comenta que Rosa Peral había vuelto loco a esta persona, había vuelto loco a Pedro y según sus compañeros, Pedro Rodríguez estaba muy diferente desde que estaba con ella, que nunca había hecho cosas así, como por ejemplo el tema del motorista. También en este caso se habla mucho del tema de la no por venganza y en este documental también se habla de ello en Netflix, el tema de la no por venganza que veíamos nosotros en el otro vídeo. Y es que a los 23 años Peral tenía una relación sentimental con el subinspector de la policía llamado Óscar, esto a escondidas de su pareja que era Rubén. También vemos que no sé si era Alfonso Egea, el periodista actualmente de Telecinco, que antes era de Antena 3. Esta persona en un programa que sale también por aquí en Netflix dice que Rosa Peral parecía o supuestamente parecía que no podía tener una relación monógama, sino que tenía varias relaciones, ¿no? Mientras mantenía una relación con una persona, también mantenía relaciones a escondidas, como por ejemplo con el subinspector Óscar mientras estaba con su pareja que era Rubén. Por lo que dice Tony Muñoz, periodista que sale también en Netflix, decía que Rosa quería poner fin a esas relaciones esporádicas con Óscar, el subinspector de la policía,
y que este supuestamente se cabrea en ese momento y que decide mandar esas fotos de unos encuentros íntimos con la misma Rosa Peral, y esa foto se manda a todos los contactos de Rosa por email. Sale hasta los email por aquí en Netflix, que me parece que también habían salido ya en ese juicio, que también fue súper mediático, ese juicio por el no por venganza con el subinspector de la policía. Y la cosa es que en ese momento había la tesis de que podría haber sido ella misma la persona que había enviado ese email con esas fotografías, ¿no? Se tenía como esa teoría. Pero en Netflix sale que la abogada dice que Rosa grabó al subinspector en una llamada, que incluso sale aquí en Netflix, reconociendo los hechos. Sale en Netflix, me parece que con la voz distorsionada, aunque sí se ve que es Rosa Peral preguntándole a alguien. Y al parecer esa persona está admitiendo que sí, que fue él el que envió ese material, ¿no? Esas fotografías íntimas de ellos. Pero como habíamos visto en vídeos anteriores, ese juicio quedó en nada al final. Y hablando también de reconstrucciones, ¿no? Reconstrucciones como en el caso de Daniel Sancho, que tenemos ahora el tema de la reconstrucción, que no se para de hablar de eso. Otra de las reconstrucciones famosas de casos, aparte de la de Pioz, por ejemplo, fue esta, ¿no? La reconstrucción del crimen de la Guardia Urbana con Rosa Peral, en su casa, reconstruyendo cómo había entrado Albert, etc. Y es que, según Peral, la noche del crimen llegó a casa con las niñas, puso a la ropa a lavar, y Albert empezó a escribirle como muchos mensajes de que quería ir a casa, muy insistente. Ella dice que saltó la valla de la casa, y esa secuencia que todo el mundo recuerda, ¿no? De este hombre con una braga en la cabeza entrando a la casa de esta persona y con una pistola encima, según cuenta ella, que ella estaba como muy asustada cuando entró esta persona, lo vio con una pistola. Peral, en esa reconstrucción de los hechos que muchos vimos, explicó el tema de los golpes. El tema de los golpes, al parecer ella se va para arriba corriendo de la casa, se encierra y empieza a escuchar unos golpes. Cuando está encerrada en esa habitación con llave, dice que empieza a escuchar unos golpes, al parecer de un hacha. Peral se mantuvo en esa inicial versión de que fue Albert López quien, poseído por una ira y unos celos exagerados, irrumpió aquella noche en su domicilio y mató con un hacha a Rodríguez. Ahora, ¿cómo hago yo para evitar que venga por mí? No tengo opción de evitarlo. ¿Qué hago? ¿Salto por la ventana con una niña de 4 años y otra de 6? ¿A quién llamo? ¿A Mossos voy a llamar? ¿Como chillando? Es que no os vais a pensar. ¿No os dais cuenta realmente del daño que ha hecho? No sé si es que no lo pensáis o no vais a verlo. Que me dice que baje y que si no bajo sube él. Entonces en ese momento desatranco la puerta, vuelvo a cerrarla y me bajo abajo. Y cuando él me dice que limpie, le digo, ¿qué quieres que limpie? Y me dice, aquí. Y digo, aquí, si aquí, ¿qué hay? ¿Agua? ¿Lejía? ¿Que tengo que limpiar con agua y lejía? No lo entiendo. Me dice que limpies y te calles. Se decía también que López era el que salía peor parado de esa diligencia judicial que se había desarrollado 10 días después de la detención de ambos, y Albert López asumía que había mentido. Tal y como mostraban las imágenes que aportaban varios medios, reconocía contrariamente a lo que había dicho hasta el momento, que aquella noche saltó la valla de la casa, un chalet ajardinado que tenía Rosa Peral con Pedro Rodríguez, y que irrumpió en ella por la fuerza. López se desdice también al reconocer que en ningún caso vio el cuerpo de Pedro en el maletero del coche que había en el jardín, que ese cambio de versión no pasó desapercibido ni para el juez ni para el fiscal. Rosa Peral reiteró también durante esa diligencia que López estaba fuera de sí y que ella tuvo miedo y que por ello aceptó las órdenes que su examante le estaba dando. La agente de la Guardia Urbana aseguraba que López la subyugó y que sintió miedo por sus hijas de 6 y 4 años que estaban presentes en la casa aquel día. Se dice también que Albert López acompañó a la juez al pantano de Foix en Barcelona, donde el día 3 de mayo del pasado año apareció el cuerpo sin vida de Pedro Rodríguez calcinado en el maletero de su coche. López reconoce que compró la gasolina pero se desvincula del crimen.
La juez negó recientemente la libertad para López. La juez negaba la libertad para López, a la que consideraba autor del crimen, quedando el papel de Rosa Peral como de eventual colaboradora en ese momento, a pesar de que ella insistiese en que no tuviera nada que ver y que si tardó 10 días en denunciar a López fue por un miedo inaguantable respecto a lo que éste podría hacerle a sus hijas. Yo no me siento nada, me siento bien, sí, que ha sido bien. Realmente tengo que ponerme delante de él. Sigue insistiendo que se ha peleado, que lleva semanas pegándolo, que fueron a San Miguel del Fai y le pegó por el camino viniendo con las detrás del coche. De gasolina que se dirige hacia mí, que se dirige hacia la puerta y yo me bajo del coche, lo veo, lo miro y le digo ¿qué vas a hacer? Y me queda mirando y salgo corriendo. Entonces también escucho la explosión. Cuando ya está en la carretera de asfalto, ¿no? Esto también sale en Netflix, la tesis de Rosa Peral, de yo no denuncio a Albert por miedo, etc. El fiscal Félix Martín también dice que es complicado, ¿no?, ese comportamiento posterior de Rosa, sin avisar de lo que había pasado, ella siendo guardia urbana. Resulta un indicio más en este caso, según los fiscales. También Peral para Netflix explica que no denunció el caso en ese momento por la desconfianza que ella tenía a la policía por otros temas que ella había tenido, como el tema de la no por venganza, etc. Algo que sinceramente resulta bastante inverosímil. Para este documental también sale el padre de Rosa Peral, sale por aquí en Netflix, Francisco Peral. Al parecer este fue el mayor apoyo de Rosa Peral, y las mayores víctimas aquí, evidentemente, que vemos en Netflix también cómo lo tratan, pues evidentemente son esas crías pequeñas que tiene Rosa, ¿no? En el juicio, también como vemos por aquí en el documental, hubo muchísimos testigos. Habló de que Peral no podía estar sola con una persona, que era una mujer muy promiscua, etc. Es evidente que a esto ella tiene todo el derecho del mundo, ¿no?, a ser promiscua o a mantener relaciones con ella quiera, ¿no?, o con quien ella quiera, y que con su vida íntima que puede hacer lo que le dé la gana, evidentemente. Peral desde la cárcel también explica que contra ella no había pruebas, que contra ella que solo había pruebas contra Albert, y que en el juicio buscaron a muchos testigos para explicar nuevos encuentros sexuales con ella, incluso con mujeres, que los fiscales preguntaban incluso a mujeres si mantenían relaciones sexuales, ¿no? En Netflix tratan como de demostrar, ¿no?, todo este halo que se creó alrededor de Peral, de relaciones promiscuas, de que no le gustaba la monogamia o no era capaz de estar en una relación monógama. También se habla de que cuando Albert López se enteró de que Rosa Peral mantenía una relación con Pedro Rodríguez, que es la víctima del crimen de la Guardia Urbana, que Albert López reaccionó violentamente, muy violento. Tenemos por aquí también los mensajes que envió después, lo de eres una furcia y una mentirosa, eres una falsa y no tienes huevos a decir la verdad, me llevas mintiendo meses y no te lo perdonaré jamás, eres una rata traidora, por suerte tu cara no miente, nunca más iremos de patrulla ni nada, olvídalo. También un psicólogo forense decía por aquí en varios medios que él quería llamar la atención de Rosa Peral hablando así, ¿no? Él decía que quería llamar la atención hablándole así, como rata traidora, me llevas engañando meses, etc. Pero sin embargo, meses después, vemos que hay un cambio en el tono de Albert López y se dirige a Rosa Peral de otra forma completamente distinta a lo que lo había hecho, ¿no? Albert López le dice en algunos mensajes como me avergüenza cómo fui al perderte, he llorado tanto, hasta ayer no era capaz de pensar en ti sin llorar. Varios psicólogos forenses decían que había cambiado, ¿no? Había cambiado mucho la forma de ver la relación de Albert López con Rosa Peral. Incluso estos psicólogos decían que ahora quería ir de amante víctima y que quería dar pena para intentar volver con ella.
y que posteriormente veremos que sí, que Albert López quería volver con ella según varios emails y también según una prueba clave de la cual se habló bastante. Y según se afirmó, la propia Rosa Peral en el juicio, Albert tenía envidia de que ella tuviera una intención de casarse con Pedro Rodríguez. A Albert le mataba el hecho de que yo me quisiera casar con Pedro. Eso decía Rosa Peral en el juicio. Sin venir a cuento, al parecer Albert López le trajo un anillo de compromiso y se lo tiró delante de todas sus amigas, pero allí, según cuenta Rosa Peral, ella se lo devolvió y le sentó fatal y se enfadó muchísimo. Eso declaraba Rosa Peral sobre esa intención de Albert López de enviarle, ¿no? o de darle ese anillo de compromiso. Aunque posteriormente también veremos en este documental una testigo que era amiga de Rosa Peral que se desdice bastante, ¿no? De lo que es estos comentarios que hacía Rosa Peral en el juicio. Los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, Rosa Peral y Albert López, fueron condenados a penas de 25 y 20 años de prisión, y la sentencia los consideraba culpables del crimen de Pedro Rodríguez, pareja de Rosa y miembro del mismo cuerpo policial. En Netflix también se pone en evidencia la forma de hacer de los fiscales en este caso y la forma de preguntar por sus relaciones íntimas, poniendo en entredicho si eran pruebas clave. Si esto podrían ser pruebas clave para completar este puzzle de este caso, como ella trataba a sus novios o la forma de no dejar una relación para meterse en otra. Y es que después de dejarse con Albert para seguir con Pedro, Albert cambiaba totalmente la forma de hablarle, ¿no? A esta por mensajes de texto. Le decía cosas como ¿por qué me tienes bloqueado en WhatsApp? ¿Tan celoso es Pedro? Y es aquí cuando nos vamos al famoso día del 8 de abril, ¿no? El famoso día del anillo que antes estábamos comentando, un anillo de compromiso que parece ser también un objeto clave. Se decía en varios medios, en varias noticias, que podía ser un objeto clave para explicar este caso y este puzzle del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Y es que se podría decir que Albert estaba dispuesto a todo en ese momento. Una testigo en el juicio, que es increíble, ¿no? Ese testimonio de esa amiga de Rosa Peral, que como contaba Rosa Peral, que fue allí Albert a tirarle el anillo, ¿no? Que estaba dispuesto a todo esta persona. Y la testigo cuenta en el juicio que Rosa Peral estaba con un anillo en cada mano, que en un dedo tenía el anillo de Albert y en el otro dedo tenía el anillo de Pedro, ¿no? Ella cuenta un poco eso en el juicio, ¿no? Ese increíble relato. Y también que al final del día, según esta amiga en el juicio, que se queda con Pedro, ¿no? Se queda con Pedro, que ella decide quedarse con Pedro. Los fiscales le preguntan el por qué, ¿no? ¿Por qué Rosa Peral decide quedarse con Pedro? Y lo que cuenta esta testigo, que después es desmentido aquí por Rosa Peral en Netflix, pero esta amiga de Rosa Peral y testigo en el juicio, dice que se queda con Pedro porque viste mejor y porque hace mejor el amor. Eso es lo que dice, lo dice con palabras textuales, ¿no? Dice, bueno, otra palabra, ¿no? Mejor dicho, que hacer el amor. Lo dice textualmente en el juicio. Pero como os digo, Peral desde la cárcel, para Netflix, en esa videollamada que tiene desde la cárcel, ella explica que eso es mentira, ¿no? Que Peral dice que puso ganas en la relación, que Pedro puso muchas ganas en esa relación y por eso quería seguir con él, que también puso mucho empeño en querer a sus hijas, de tener una relación muy íntima con ellas, que las quería muchísimo y que incluso que quería ser alguien especial para ellas y también para Rosa, y por eso se quedaba con Pedro. Por el momento esto es todo lo que he visto de este documental de Netflix sobre las cintas de Rosa Peral. Me parece curioso el nombre, ¿no? Lo de las cintas de Rosa Peral y que Rosa Peral estuviera metida en esa movida de la no por venganza también y que, bueno, tuviera como esas relaciones amorosas, ese pentágono que se comentaba en varios medios. Es curioso, ¿no? El nombre que le han puesto también a este documental de Netflix. Por el momento, lo de El cuerpo en llamas, que es la otra serie ficcionada, que supongo que verá más gente, ¿no? O le gustará a más gente, por lo que creo, ¿no? Por el mediatismo que parece que estaba teniendo en los medios esa serie documental y las personas también que eran los actores, los famosos, Úrsula Corberó, también King.
Si queréis que haga también un analizando, porque esto es una transcripción, ¿no? Tengo que hacer todo el curro de transcribir, de verme todo este documental, transcribirlo, para poder haceroslo por aquí, también cogeros algunas cosas que a lo mejor no salgan en este documental y que me parezcan curiosas, como por ejemplo el tema del psicólogo forense, lo que decía al respecto. Creo que faltan muchas cosas, ¿no? En este documental. Me parece que podrían haber hecho más episodios, ¿no? Siendo Netflix, un solo episodio. Me parece que como que quisieron hacerlo como muy rápido, ¿no? Con este testimonio de Rosa Peral, cogiéndolo, metiendo también a otros periodistas, bueno, lo que suelen hacer siempre, ¿no? Imágenes de archivo y un poco ficcionado, y haciendo como esa serie de ficción que es El cuerpo en llamas. Y así la gente pues va a hablar de esto y también va a hablar de la serie de ficción, ¿no? Si queréis que haga el analizando a la serie de ficción El cuerpo en llamas, un analizando esa serie, pues dejádmelo por aquí abajo en comentarios. Nada más por aquí este vídeo, espero os haya gustado, no olvidéis apoyarlo con un like, suscribiéndose a este canal para no perderos ninguno de los vídeos. Espero que os suscribáis también con la campana para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.